Mojara, dígale, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Bueno, a mí te Carlos, Maite Jorge, Opa de Terre, el de Saña de Nueve, y pido un mi ema, Carlos, ¿eh? Sí, tú ya la diferencia. Ya la diferencia con Ya la diferencia, ¿cierto? más oye, no haré vega, no puedo hacer. En el socio, por ejemplo, ¿verdad? Hoy es 16 de marzo, Mojara. El Día Mundial del Trabajo Social, por un lado, y también algo muy peculiar entre esas, digamos, recordaciones de acontecimientos que llaman siempre la atención, es el Día del Oso Panda. Mira vos. Y ayer Francesco dio la última parte, ya inclusive cantando de Tercer Tuyutín, y allí se lo recuerda a un héroe paraguayo, muy poco promocionado, a lo mejor muy poco conocido, y en el vida fue Luis Irarrázaval, héroe de la batalla de Nanagua. Sí, sí, sí. Y es un hecho muy interesante de recordar. También un día como hoy fallecía la cantante paraguaya Receda. Ella, nacía la cantante paraguaya Receda, sí, que fue inclusive compañera de vida del doctor Efraín Enrique Jamón. Ella había nacido en 1946. Su nombre era Amanda Caballero, conocida artísticamente como Receda. Coronel era Luis Irarrázaval. Luis Irarrázaval, el coronel. Y en una parte pues le recuerdan allí Emiliano Fernández, cuando se refiere a los tres leones y que ellos eran cachorros, ellos, ¿verdad? Y entre ellos estaba Luis Irarrázaval. Día Internacional del Trabajo Social, Mojara. Bien, también una carrera muy importante que acá empezó siendo servicio social. Yo tuve la satisfacción por muchos años de enseñar todavía cuando la carrera estaba en el antiguo Instituto Dr. Andrés Barbero. Andrés Barbero, dentro de las obras de Barbero, se crearon varias instituciones universitarias, la carrera de obstetricia, la carrera de enfermería y la carrera de trabajo social, que él veía que eran unas necesidades para el país. Además de haber creado la Cruz Roja, fue el gran mecenas de la Sociedad Científica del Paraguay, de la Asociación Indigenista, de la Academia Paraguaya de la Historia, a través de la Fundación La Piedad, obra del insigne, el único filántropo que tuvo el Paraguay fue Andrés Barbero. Ya vos. Un héroe civil paraguayo, sí. Qué lindo, Mojara. Hay que hacer trabajo social. Hay que hacer trabajo social. En el país hace falta y hoy ya tienen varias especializaciones. Hoy la facultad, trabajos sociales, hoy día una facultad, la abreviatura FACSO, Facultad de Ciencias Sociales, y ahí está la carrera de trabajo social, entre las que se editan dentro de esa facultad. Claro, el trabajo social es todo trabajo, o sea, todo trabajo que tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida de la sociedad, por así decirlo, Mojara. Como unos intermediarios entre ciertas instituciones y las personas, los conflictos que surgen, ellos intervienen y tratan de alguna manera de armonizar la convivencia. Sí, sí. Varias fundaciones, iglesias también, ¿verdad? Son muy importantes. Escuelas, universidades, las penitenciarías. Las cárceles, así mismo. Tienen siempre la presencia de un trabajador social. Uno va al hospital y se necesita algún tipo de insumo. Normalmente a uno lo dirían al departamento de trabajo social. Y ayer, entre las efemérides, digamos, mencionaron a un gran paraguayo, una persona que generó una revolución comunitaria que instaló su comunidad en el Paraguay y en el mundo y que culturalmente transformó a una comunidad que se trata de Feliciano Martínez. El 15 de marzo, Atirá, sí, que fue intendente, fue senador, Sí. Él fallecía en el año 2005. ¿El 15 de marzo? Sí, el 15 de marzo de 2005. Ajá. Fallecía. Él fue intendente Colorado y terminó siendo intendente por Patria, no, senador por Patria Querida. Vos sabés que, Francesco, yo llegué a verlo varias veces en ese tiempo. Atirá todavía una ciudad con ni siquiera la pinta que hoy tenía en ese entonces los caminos de tierra, y él llegaba con una camioneta americana que tenía, y detrás estaban los machetes, las asadas, y en fin, todos los elementos que él necesitaba para la limpieza. Él invitaba a la gente, ya veníamos botines, y él mismo siendo intendente, él se arremangaba y salía él a limpiar. Sí. Y lo que vos mencionabas, Mojara, fue una revolución cultural, porque decir que Aterá tiene más infraestructura que Asunción, que Ciudad del Este, que es una tontería, ¿verdad? No tiene ni el 10% del financiamiento que tenemos nosotros. Sin embargo, el impacto cultural fue terrible. Hoy el aterense cuida su ciudad y Aterá está entre las
ciudades más limpias del mundo. No recuerdo en qué posición, pero está entre las más limpias del mundo. Y fíjate que inclusive él hizo dos cosas al mismo tiempo. El hecho de mantener limpia la comunidad y hacer que la gente tome conciencia de eso. Andar que en este momento vayas e intentes tirar, qué sé yo, de una colilla de cigarrillo el envase de un caramelo. Pues, No, te van a retar. Una galleta al basurero, el basurero cada medio metro. Sí. Los otros eran los mensajes que él instaló en las calles, grandes pensadores, pensamientos que eran positivos, dirigidos sobre todo a los niños, a los jóvenes y en general a toda la población. Hasta hoy uno se encuentra con eso y yo creo que fue un ejemplo claro de que cuando alguien se propone algo va a conseguir lo que quiere. El anuncio del presidente de la República, Santiago Peña, con respecto a esta celebración que era una característica de Misiones. Sí, la Ñarandí. La Ñarandí. Ñarandí, que era el puesto desde el cual Coqui Ruiz se proyectaba al mundo con la gente de Ñarandí, porque él hizo un trabajo colectivo fuera de serie. Trabajo social hablando de Mujer. En ese sentido, y bueno, ahora dice el presidente que el Estado, o sea, el gobierno va a asumir. ¿Podemos escuchar, por favor, lo que dice en este anuncio? Todo. Este año, Ñarandí nos vuelve a reunir en una noche de arte, fe y tradición. Es un encuentro con nuestra historia, con nuestra gente, con lo que nos hace ser quienes somos. Ñarandí este año es más que una tradición. Es un homenaje a la vida y al legado que nos dejó Coqui, al arte que nos inspira y a la cultura que nos une. Nos vemos pronto en esta edición especial de Ñarandí, un legado de Coqui Ruiz para todos los paraguayos. Y de este anuncio del presidente de la República, Santiago Peña, página creo que de la Fórmula Internacional. Fórmula 1. Fórmula 1. Sí, aparece el saludo en guaraní a Joshua. ¿Cómo se llama? Fórmula 1 ayer público, ¿verdad? Y dice Rojecu, es la famosa yeta, Fórmula 2. En la Fórmula 2. Perdón. Los recursos de Dulcen, dice, triunfo histórico. Publicado por ellos, ¿verdad? Qué lindo. De Mina, Francesco. Los haiku, Dulcen. Los haiku, Carlos, Amor. Sí, Amor. Sí, o sea, Carlos Balbo no maneja mucho eso, ¿verdad? Y Moraijú es diferente. Y Moriajú es diferente también. Sí, también. Moriajú es peor, ¿verdad? Yo tengo los dos, los haiku y Moriajú. Sí. Qué grande Joshua Dolce en Carlos. O sea que no, parece que no, muchos no dimensionan lo que está logrando Joshua. Pero sí, no era el máximo referente, al menos hasta donde yo recuerdo. Imagínate lo que es poner allí una bandera paraguaya donde todo el mundo está viendo, pero cuántas, millones de gente en el mundo está viendo eso, una bandera paraguaya y el himno nacional. Yo me doy cuenta que manejas muy bien ahora. Bueno. Yo soy hijo de abuela, entonces yo crecí en Arroyos y Esteros, entonces justamente en gran parte de mi comunicación con mi abuela era en guaraní. Después vine a la capital, era hacer acá la escuela y el colegio, pero me crié con ellos. Qué gusto. Qué buenísimo, porque la forma en que se expresan. Eso es Puma. Hiyuy anda Hiyuy. Porque en el loco le dan el cuaponado de guaraní, ¿no? ¿Cómo se dice Puma guaraní? Ocayo. Hiyuy. Eso me estoy cayendo, no. Checo está en las lecciones más importantes de guaraní, por eso que me encanta. Cuando le ponemos a prueba. Pero es muy bueno lo del doctor cuando se expresa, porque cada paciente, ¿verdad? Sí, ahí está pues la calidez en la atención también. Y nos pasa por muchas veces que cuando mi abuela iba a consultar, ¿no es cierto? Tuvo siempre muy buenos médicos, pero mi abuela se expresaba en guaraní. Y las preguntas las hacían en español y no es lo mismo, muchas veces no entienden. Claro. Entonces ese es el problema. Entonces aprendí eso con la abuela. Ya te sentí, mira todo lo que te enseñó la abuela, evidentemente, doctor, porque... No, le debo mucho a mi abuela. Y de hecho en tu experiencia tenés mucha gente que te consulta en guaraní, doctor. Totalmente. Tengo pacientes de todo el Paraguay realmente cuando vienen a la consulta y me encanta porque tengo una experiencia siempre aprendo algo nuevo también, ¿verdad? Y da gusto, realmente me encanta. O sea, soy docente universitario también, entonces me gusta mucho lo que es la parte de prevención. ¿Tú ves la pitiquiri? Oye, ya es la riñón, No, vos tampoco, riñón nomás, pero no, hizo justamente una colega ya un video muy lindo realmente en guaraní y que es bastante, la piel de gallina, pues nuestro idioma es muy lindo realmente, no le damos más muchas veces la importancia que tiene, pero es muy dulce. Pero yo entiendo que hasta el paciente se va a sentir cómodo. Claro. ¿Verdad? Porque
ya tiene una molestia, ya tiene un dolor, y otra vez la expresión no es tan fácil muchas veces. Y si podés expresarte mejor en guaraní y te entienden en guaraní, comodidad, confort y calidez y aparte calidad. Sí, siempre le pregunto al paciente en qué idioma se siente mejor para expresar justamente sus síntomas. Espectacular. Un ejemplo es el de Pozo Hondo, una comunidad en el distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, que quedó aislada debido al desborde del río Pilcomayo. Ante la desesperación de ver cómo el agua ingresaba rápidamente debido a la fuerza de la corriente, la comunidad se unió para erigir un muro con la intención de contener su avance. El río Pilcomayo experimentó un aumento en su caudal debido a las recientes lluvias en la cuenca alta. Qué terrible, Carlos, porque una comunidad muy distante, sin acceso. Allí inclusive en la imagen estamos viendo cómo está ahora, pero es una cuestión cíclica. Cada que viene el deshielo de los Andes y eso se convierte en agua en cantidad que comienza a circular, a movilizarse hacia el territorio paraguayo, llega acá y genera una situación como esta, terrible por la distancia, por las dificultades que sufre la gente allí. Y es como decir, era una comunidad muy lejana. Lamentablemente el Estado paraguayo no tiene mucha presencia ahí. No obstante, estuve viendo en redes muchas críticas que decían, que hablaban de la falta de asistencia y demás. Y sí hay asistencia. El tema también es que se complica. A mí me cuesta mucho ser duro en ese tipo de situaciones porque más allá que uno se pone, por supuesto, en la piel del compatriota que está sufriendo y empatiza, también uno maneja la debilidad estatal que tiene el Estado paraguayo, valga la redundancia, y en base a eso, muy al contrario de criticar la poca asistencia, valora que al menos hay asistencia, porque hace 15 años no había asistencia. O sea, vamos mejorando. Fíjate que se habla de que hasta ahora se mandó 10.000 kilos de alimentos no perecederos, más de 450 familias ya están siendo asistidas, están mandando un helicóptero las asistencias y cada helicóptero tiene capacidad para transportar 1.000 kilogramos de alimentos, ¿verdad? O sea, ahí sí toma cara, por supuesto que falta muchísimo, pero se está asistiendo, Probablemente, de hecho, de aquí a un tiempo, estamos hablando seguramente todavía unos años adelante, esta zona va a estar influenciada por la famosa ruta transoceánica y probablemente eso traiga consigo una mejoría en todo lo que hace la vida de la gente en el lugar. Está en la esquina prácticamente entre Paraguay, Argentina y Bolivia, la parte más alta ya en territorio paraguayo, pero prácticamente de frontera con la Argentina y más arriba con Bolivia. Allí el río, inclusive, eso es importante recordar, ya que hablamos también del Pilcomayo, antiguamente tuvo un nombre guaraní y era Araguay. Luego, Araguay. Sí, Araguá es el río del occidente. Anacén y Araguá serían opuestos, ¿verdad? El oriente donde sale el sol es el Anacén y el Araguá donde entra el sol, y era el río del occidente, Araguay. Luego ya quedó con el nombre Aymara Pilcomayo, que significa río de aguas turbias o aguas rojizas, por las características del terreno, ¿verdad? Y el agua que va arrastrando sedimentos hace que tenga una coloración especial. Es notable porque esta zona está afectada por la creciente. Ahora mismo es increíble el agua. Eso complica todito. Sin embargo, el Chaco sufre generalmente falta de agua. Estaba viendo que ESAP va a reactivar el acueducto del Chaco con presión reducida de agua tras invertir 3.000 millones de guaraníes. La ESAP reactivará parcialmente el acueducto del Chaco, reduciendo la presión del agua para evitar roturas en las cañerías. Esto después podemos ampliar en detalles, pero siguiendo con esto, esto es para todo, y aparte se deja de recibir productos, se deja de recibir mercadería. La gente no puede trabajar en estas condiciones. Claro, y fíjate, Carlos, que la historia siempre nos muestra situaciones diferentes cada año, en cada ciclo, porque el Pilcomayo es un río impredecible por el volumen de agua, y veces más y veces menos. Y inclusive también es una zona que siempre estuvo en la mira por aquello de que muchas veces los argentinos tiraban agua hacia su territorio, porque cruzando allí ya está el territorio argentino, ¿verdad? Y Pozo Hondo es prácticamente un punto muy importante en la frontera de Paraguay, con poco desarrollo. La mayoría, así como hablamos ayer, allí por ejemplo venir a Asunción o ir a Mariscal Estigarribia es una cosa complicadísima, que hacen, cruzan el otro lado y son atendidos por los hermanos argentinos.
hasta en materia de salud y otras, inclusive educación. Así es, Mojar, y esa situación se va a complicar ahora, porque en Argentina están anunciando que no se va a dar atención a extranjeros. No sé si ustedes recuerdan que un tiempo atrás, inclusive por aquello del excesivo calor, la gente que se tenía productos que tenía que refrigerar, entonces alquilaban heladeras, inclusive del lado argentino, ¿verdad? Llevaban sus productos, guardaban allí, como no había problema de cruzar el Pilcomayo por lo bajo que estaba, entonces hasta esa posibilidad, ese tipo de contacto había con nuestros hermanos argentinos. Sí, señor. Y José, hay un dato interesantísimo. Este jueves 20 se presenta, esto es uno de esos tantos trabajos que se vienen haciendo, donde el guaraní gana trascendencia internacional. Es la traducción al guaraní de Alicia en el País de las Maravillas. Lindo. Alicia en Biazacue, Porambá Retame, en el País de las Maravillas. Los autores son Robert Ifrán y Mabel Triguis. Se hace este jueves a las 18:30 horas en la Manzana de la Rivera. ¿En NM? Sí. ¿En English? Ahí, Lleva. sí. Y Spanish. O inventé. Y ellos ya tradujeron el Lazarillo de Tormes también a guaraní. Mira. Son 2 obras interesantísimas. Estamos hablando de literatura universal que hoy en día ya también se expresa en guaraní. Así es que... Porambá Retame. Sí, Porambá. Porambá. Ahí de donde todo es lindo, ¿verdad? Qué lindo. Y allí está una felicitación, entonces allí va Robert y Mabel. Sí, señor.